Cuando hablamos de estrés abiótico, es todo tipo de influencias que recibe la planta que no tiene que ver con seres vivos. Es decir, existen las plagas, ¿verdad?, que le llamamos, ya sea insectos, hongos, bacterias, y viene otra serie de factores que también estresan a la planta, que es el tipo de suelo, ¿verdad?, la salinidad, la falta de aire, es decir, la compactación e incluso el clima. Bien, vayamos en parte. ¿Cuánto impacta la compactación del suelo y que le genera menor rinde, mejor desarrollo a la planta? Bien, se ha demostrado a través de los estudios, dependiendo del nivel de compactación del suelo, si es una compactación ligera, podríamos hablar de entre un 5 hasta un 10% que el productor pierde solamente por tener su suelo compactado. Pero una compactación severa, como la que he estado viendo en esta zona, puede hacer que el productor pierda más del 40% de su rendimiento, solamente por tener un suelo con poca oxigenación. Hay estudios que demuestran que un suelo que tiene menos oxígeno o menos aire genera que la planta fotosintetice menos. ¿Y eso qué significa? Que el productor simplemente cuando pone la semilla en un suelo compactado, si es una compactación severa, ya está perdiendo el 40% de su producción. Ahora, ¿cuánto esto genera una cuestión negativa cuando tenemos una alta temperatura sobre la planta? Bien, un suelo que está compactado, hemos visto que no solamente genera un estrés térmico muy fuerte a nivel raíces, sino que también un suelo compactado, también hemos visto que se desarrolla muy fácilmente cultivos que le llamamos la maleza, ¿no?, que actualmente se conoce como arbences. Entonces el suelo compactado, su régimen térmico es todavía mucho más amplio, es decir, recibe ese calor y finalmente eso está afectando el desarrollo de las raíces. En la Argentina, el productor agropecuario suele mirar cómo está la planta, cuánto le va a rendir, pero no mira el suelo. ¿Coincide con eso y de acuerdo a lo que ha investigado y ha hablado? Bien, sí he escuchado que hay muchos productores que son renuentes a hacer su análisis de suelo. El suelo tiene 3 tipos de fertilidad. Uno habla de la fertilidad del suelo, pero el suelo tiene una fertilidad física, una fertilidad química y una fertilidad biológica. Si esa fertilidad está en equilibrio, con menos dinero producimos más, ¿ya? Entonces yo parto de la lógica que un suelo saludable, con menos dinero produzco más, entonces yo tendría que invertir al suelo. Es decir, la compactación es un problema que puede ser físico, químico, biológico. En este caso podemos hablar de una compactación física, que es tratable. Después viene una fertilidad química. Aquí yo veo, en algunos análisis de suelo de la zona, yo veo un desequilibrio químico, que también hay que trabajarse. Pero si además mis suelos son pobres en materia orgánica, pues tengo una pobre fertilidad biológica. Entonces, si tengo una fertilidad física, una fertilidad química y una fertilidad biológica baja, ¿qué significa? Que aún fertilizando y aún lloviendo, mis producciones van a ser más bajas. Yo siempre parto de la lógica. Un suelo saludable, con menos dinero produces más. Un suelo enfermo o no saludable, con más dinero produces menos. Por eso es muy común que escuchemos al productor decir que está invirtiendo y que no obtiene las toneladas que él está esperando. ¿Por qué? Porque el suelo está muy deteriorado actualmente. Prometeo, bueno, aquí convocado por envío, este último ayer a campo dejó algunas recomendaciones. Sí. Hace un ratito aquí ante unos 300 productores, 400 productores también dejó algunas recomendaciones, sí, bueno, en cómo trabajar esa descompactación y tener más rinde con esto que usted dice, con menos dinero. ¿Nos lo puede contar algunas de ellas? Bien, en términos de compactación hay muchas estrategias, ¿no?, desde físicas, químicas y biológicas. En este caso, como la compactación es física, es una solución muy sencilla, ¿verdad? Utilizar cinceles. No es necesario que lo hagan todos los años, porque aquí le temen mucho a mover el suelo, ¿no?, siembra directa. Pero si el suelo ya está muy compactado, ya se generó un problema. Entonces aquí simplemente pasar cinceles, aunque no sea cada año, puede ser cada 3, cada 5 años, pero tiene que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente, como mencionaba, solamente con colocar la semilla en un suelo compactado ya están perdiendo 40 o más por ciento de sus ingresos. Ahora, en términos químicos, estos suelos, algunos que me ha tocado ver en la zona, son muy ricos en potasio, ¿verdad? Un exceso de potasio te puede generar deficiencias de calcio, de magnesio. Aunque fertilices con calcio y magnesio, ¿verdad?, también vas a ver ese tipo de problemas. Pero como el productor normalmente fertiliza nitrógeno, fósforo y potasio, en vez de gastarse ese dinero en potasio, debería aplicárselo a otros nutrientes que también son muy importantes,
como el calcio, que es un antiestresante. Una planta bajo estrés que es deficiente en calcio se estresa más. Entonces tenemos que empezar a equilibrar la parte química. Y bueno, en la parte biológica, pues ahí viene la rotación de cultivos que hacen perfecto, eso ayuda mucho. Granos, leguminosas, eso ayuda mucho a mejorar la cuestión biológica, pero también podemos dejar coberturas, para ir mejorando el tema de régimen térmico, régimen hídrico, se conserva más la humedad, pero también mejoramos mucho la parte biológica. Entonces creo que pueden hacer estrategias físicas, químicas y biológicas, pues para ir, nosotros le llamamos agricultura regenerativa, ir regenerando este tipo de suelos. Y por último, en la jornada de aquí, uno de los aspectos que dejó en esa compactación, también tenemos menos infiltración del agua. Y vivimos años donde el cambio climático está trayendo cada vez más lluvia y en demasía. Así es. Mencionaba yo que el cambio climático nos va a traer dos problemas, que podemos usarlos a nuestro favor, ¿no? Diríamos amenazas, pero que también son algunas ventajas que vamos a poder tener. El clima, se dice que de aquí al año 2100, el clima va a ser cada vez más lluvioso. Con el cambio climático habrá zonas donde deje de llover, pero también va a ser mucho más calor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Climas con mucho calor y mucha lluvia. Eso es lo que nos están diciendo los expertos. Entonces, partiendo de este principio, que los eventos extremos también van a ser muy erráticos, es decir, cuando sea sequía va a ser una sequía muy extrema y cuando sea temporada de lluvia va a ser demasiada lluvia, lo primero que tenemos que hacer es mejorar el suelo. Es decir, cuando venga esa sequía, si yo tengo un suelo con buena infiltración, con un buen nivel de materia orgánica, se mantiene por más tiempo la humedad pues en la profundidad donde están las raíces. Pero ¿qué pasa si llueve mucho? Nuevamente, si tengo un suelo con buena infiltración, pues no me voy a inundar, va a haber infiltración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mejorar la infiltración de mis suelos. Y eso se logra a través de los años. ¿Qué dijimos ahorita? A través de estrategias físicas, químicas y biológicas. Entonces, yo digo, el clima no lo vamos a cambiar. Primero tengo que cambiar yo y entender que ya el suelo no está generando ese bien que yo recibí en los últimos años.